Amén. Quiero dar la cordial bienvenida a quienes vienen por primera vez este día al servicio. Que el Señor bendiga sus vidas y que, hagan de este lugar una familia suya en Dios, una familia espiritual. Amén. Este día vamos a empezar a compartir un nuevo ciclo de mensajes. Vamos a empezar a hablar acerca de las señales del fin del tiempo, del fin de los tiempos. Es importante que tengamos un corazón dispuesto, un corazón verdaderamente sabio y prudente para entender los tiempos que estamos viviendo, para así buscar el consejo de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. El título de nuestro mensaje este día es La característica de los postreros días. Oremos para que el Señor este día nos ministre a través de su palabra y sea su Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Padre bueno, aquí estamos delante de ti, Señor, una vez más disponiendo nuestro ser entero para recibir tu palabra. Porque solamente en tu palabra podemos encontrar fortaleza y refugio, porque solamente tus palabras son palabras de vida eterna para nosotros, el alimento espiritual que necesitamos para estar nutridos, fuertes, sólidos, firmes en ti, Señor amado. Gracias, Dios, por ello, por este alimento que vamos a recibir. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el encargado de impartirnos cada consejo, toda la sabiduría tuya, Señor amado, a nuestros corazones, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Allí encontramos esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mucha gente dice, ¿cuál va a ser la característica de los tiempos finales? ¿Cuál va a ser la característica de los tiempos últimos que vamos a enfrentar nosotros? El apóstol Pablo claramente le escribió a Timoteo y le dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una característica importante de los tiempos que estamos viviendo es que son tiempos peligrosos. Diga conmigo, peligrosos. También dice Mateo capítulo 24, verso 12, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué va a pasar en el tiempo final? La maldad se incrementa, el amor de muchos se enfría. ¿En qué sentido esto está aconteciendo? Tanto nos acostumbramos a la maldad que la maldad nos parece normal y nuestro corazón se enfría. Ya no nos llama la atención la maldad, sino que ya convivimos con ella. Recuerdo un amigo, un hermano decía, un colombiano, él me decía, estuvimos un tiempo en Colombia tan acostumbrados a la criminalidad, la muerte por aquí, muerte por allá, muertos por aquí, más allá, que ya uno pasaba por encima de los muertos y ya no sentía nada. A eso está haciendo referencia a esta porción de la palabra. Dice, tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. La maldad incrementa, la maldad está allí todos los días delante de nosotros, que ya nos hacemos insensibles. Y como que nos parece normal incluso todo lo que estamos viendo. Claramente la palabra dice que esto es lo que va a acontecer en los postreros días. Y la palabra es clara y enfática, a pesar de que muchos predicadores digan, vienen tiempos buenos para este mundo, vienen tiempos buenos para nuestra sociedad, vienen tiempos buenos. La Biblia dice, vienen tiempos inciertos. Amén. ¿Qué vamos a creer? ¿Lo que dicen los predicadores o lo que dice la palabra de Dios? La palabra es clara, es enfática y nosotros tenemos que poner nuestro corazón en la palabra del Señor. Y hace 2000 años el apóstol Pablo, predicando el día de Pentecostés, dijo algo muy claro. Vayamos a Hechos capítulo 2, versos 40 al 41. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3000 personas. Hace 2000 años atrás, el día de Pentecostés, allí los discípulos del Señor son apoderados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro empieza a predicar la palabra del Señor, y lo primero que les anuncia a esa multitud de gente es que sean salvos de esta perversa generación. Pedro les está diciendo a ellos, cuídense de esta perversa, mala y depravada generación. Salgan de ella. Apártense de ella. Ese fue el mensaje. En los corazones de las personas arde indudablemente la esperanza de que el mundo aguarde días mejores, ¿verdad? Nosotros todos aguardamos, tenemos esa esperanza. Nadie en sí aguarda días malos.
Nadie quiere escuchar de que los días que van a venir más adelante son días malos. Todos estamos aguardando de que nuestra sociedad sea mejor, de que vengan días mejores en todo sentido, que en el sentido económico tengamos días de bonanza, en el sentido moral esperamos que las cosas cambien, en el sentido espiritual que también la gente venga en pos de Dios. Eso es lo que aguardamos, ¿sí o no? Todos los seres humanos tenemos esa expectativa. Pero si examinamos a la luz de la palabra del Señor, ¿cómo serán los días postreros? Veremos que verdaderamente las noticias no son tan alentadoras. Las noticias, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, aquellas buenas noticias de salvación nos hablan acerca de que estos tiempos van a ser difíciles. Nos hablan acerca de la condición del corazón de las personas, nos habla acerca de la condición de la moralidad de nuestra sociedad. Y en vez de subir, baja. En vez de ascender, en cuanto a esa cualidad, va descendiendo. Nos preguntamos entonces, ¿está realmente mejorando el mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará mejorando el mundo? Hablemos acerca de la moralidad del mundo. ¿Está aumentando o disminuyendo la moralidad? ¿Qué pasa con la cifra de divorcios? Las estadísticas dicen, 2016 la cifra de matrimonios disueltos es menos. ¿Dice algo así? ¿Han escuchado algún periódico que anuncie esas cifras, algún canal de televisión, algún noticiario que diga los divorcios están disminuyendo, los raptos de menores son cada vez menos, la prostitución está decayendo, la violencia, la inseguridad en las ciudades va decreciendo? Sería bonito escuchar noticias así, ¿verdad? Pero no, lamentablemente no. ¿Qué pasa con el consumo de drogas? Prácticamente está reduciéndose y llegando a punto cero. La criminalidad en el mundo también está reduciendo. La corrupción, nuestros presidentes en nuestros países, ya nada de corruptos. ¿Será que esto es lo que está aconteciendo en el mundo? Es más o menos la corrupción, es más o menos la maldad. Cada día lamentablemente es más y más y más. Y eso ya el Señor nos ha advertido, que en los postreros tiempos la maldad se incrementará. Hablemos acerca del tipo de programas que promueven los medios de comunicación en este tiempo. Ahora son más moralistas. Ahora podemos permitir que nuestros hijos vean la televisión a cualquier hora del día o de la noche. ¿Sí? No, lamentablemente no. No son más moralistas, ni aportan al bienestar de la familia. Todo lo contrario, tenemos que estar ahí advirtiendo a nuestros hijos de que no vean la televisión. Es más, mejor si no tenemos canales de televisión. Y si podemos solamente tener algunos programas específicos, tenemos en ese tiempo la oportunidad con la tecnología, ¿no es cierto?, de seleccionar programas específicos para que ellos vean. Y eso es lo que tenemos que hacer, y no permitir que la televisión esté al alcance de ellos, porque hay mucha inmoralidad, y de esa están alimentándose nuestros hijos en este tiempo, y no podemos permitir nosotros como padres cristianos que tal cosa acontezca. Pedro ahí predicando ante esa multitud aquel día dijo, aléjense de la perversidad que reina en esta generación. Y el mensaje es el mismo. Este día también quiero decirles, aléjense de la perversidad que reina en esta generación. Pasados 2000 años la sociedad no ha mejorado, amados hermanos. La gente sigue matándose por celos, por envidia. La gente sigue rechazando a Dios. La gente sigue rechazando la palabra del Señor. Siguen matándose en el mundo a nombre de una religión. ¿Sí o no? ¿Cuántos cristianos son asesinados a diario por otros religiosos, por gente que tiene una religión y que es intolerante ante el cristianismo? En aquel tiempo también era lo mismo. ¿Cuántos cristianos ofrendaban su vida por la causa de Cristo? La misma intolerancia de aquel tiempo sigue manifestándose y aún tal vez mayor en este tiempo. Y va a ser mucho más conforme pase el tiempo. Por eso la palabra nos advirtió ya en Génesis, en el capítulo 6, versos 5 al 8, dice así la Escritura. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho el corazón y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles, a las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Amén. Hay siempre gente que va a hallar gracia a los ojos del Señor.
Y nosotros, la iglesia en este tiempo, hemos hallado gracia ante los ojos del Señor. Nosotros que hemos venido en pos de Él, estamos hallando gracia ante los ojos del Señor. Los días de Noé, acontecieron estos días hace 5.600 años atrás. Hace 5.600 años atrás, la sociedad de ese entonces fue totalmente corrupta. Hoy en día también estamos viviendo como hace 5.600 años atrás. La maldad y la perversidad de aquel tiempo sigue siendo la misma. No ha mejorado la situación. Hay progreso científico, tecnológico, hay progreso en estos sentidos, en estas áreas. Pero la moralidad sigue cada vez decreciendo. No hay avance, no hay progreso. Y dice Génesis capítulo 6, verso 11, delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. ¡Wow! Estas noticias parecen escritas recién, ¿verdad? La tierra también está llena de violencia en este tiempo. Pero esta palabra corromper en hebreo significa podrir, significa depravación. La mente y el corazón de la gente en aquel tiempo estaba podrida, estaba depravada. ¿Cómo podemos nosotros interpretar los acontecimientos que pasan, tanta maldad y crueldad de la gente, si no solamente por la depravación, por las mentes podridas? ¿Cómo es posible que un padre viole a su hijo si no tiene una mente podrida? ¿Cómo es que una madre asfixia a su propio hijo, mate a su propio hijo si no tiene una mente totalmente podrida, depravada? Estamos viviendo en esos tiempos. La tierra estaba llena de violencia, dice la palabra. Y la palabra violencia es la palabra hebrea kamas, que nos habla acerca de violencia sexual. Hoy, con todos los medios al alcance, el Internet básicamente hace que este asunto sea realmente una situación bastante compleja en el mundo. Podemos ver cómo la violencia sexual está penetrando en el corazón de nuestros niños, en el corazón de nuestros jóvenes, está penetrando, pero de una manera que ni siquiera imaginamos nosotros como padres. Nuestros niños están siendo corrompidos desde temprana edad. La perversidad como la pornografía infantil es una industria que está creciendo. Es triste, amados hermanos. Estamos viviendo en estos tiempos nosotros. ¿Se han dado cuenta que estamos viviendo en esos tiempos? ¿Son conscientes de ello? Esta misma situación se manifestó hace más de 6.000 o 5.600 años más bien atrás, en el tiempo de Noé, y esta situación no ha mejorado. Por el contrario, estamos viendo que la sociedad está empeorando. Dios vio que la maldad era mucha, dice la palabra, y dijo, voy a borrar a todo ser viviente. Pero Noé halló gracia delante de Dios, y él se salvó del diluvio junto a su familia. Lo importante es que nosotros vengamos en pos del Señor. Tú te vas a salvar, pero si tú estás poniendo tu corazón y tu confianza en Dios, también traerás a tu familia en pos del Señor. Amén. No solamente yo, sino mi familia. Como decía Josué, yo y mi casa. Mi casa y yo seremos salvos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo tenemos que clamar en este tiempo, luchar por nuestra familia, amados hermanos. No solamente pensar en nosotros, sino también pensar en nuestra familia. No solamente pensar en nuestra edificación, sino también tenemos que pensar en la edificación de los nuestros. Por ello, hace unos instantes, es tiempo de hacer esa presentación, y yo les exhortaba a los padres que dediquen tiempo y esfuerzo para poder sembrar la palabra del Señor en el corazón de los hijos. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos esperar que alguien más haga el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. A veces somos padres irresponsables. Pensamos que somos tan cristianos que oramos así: Señor, te entrego a mis hijos. Y el Señor dice, ¿qué? Si yo te los he entregado a ti, para que los eduques en la palabra, en el temor, en la amonestación. ¿Sí o no? ¿A quién Dios le dio el título de administrador, de mayordomo? A nosotros los padres. Dios dice, te entrego a ti un hijo para que lo eduques, para que encamines sus pasos en mi temor, en mi conocimiento. Amén. Volvamos al tema de Noé. En Génesis capítulo 9, verso 18 dice así la palabra: los hijos de Noé se salieron, o más bien los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y aquí resalta algo importante, dice,
Cam, que es el padre de Canaán. ¿Por qué resalta aquí en la palabra que Cam era el padre de Canaán? Vamos a ver más adelante, va a ser el objeto de nuestro estudio en este mensaje este día. Sigamos en Génesis 9, versos 20-21, dice: Después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y se quedó desnudo en medio de su tienda. ¿Cuántos saben que la borrachera siempre será destructiva? La borrachera siempre va a destruir las vidas de las personas, y no solamente las vidas de las personas, sino va a alcanzar la destrucción a la familia. No solamente se destruye el que bebe, sino destruye también a su familia. Sigamos en Génesis 9:22, dice: Cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Estudiemos esta expresión: vio la desnudez. ¿Qué hizo Cam? Vio la desnudez de su padre. Esta frase proviene de la palabra hebrea erwá, que significa tener relaciones sexuales. Vayamos al contexto bíblico. En Levítico 18 dice así, del 1 al 4, el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor su Dios. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen, ¿quiénes? Los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Descendientes de Cam, a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos, más bien pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos, yo soy el Señor su Dios. Bueno, aquí claramente tenemos entonces parte de ese contexto de la Escritura. Los cananeos fueron descendientes de Cam, hijo de Noé, quien vio la desnudez de su padre. Así podemos relacionar el asunto entonces. En Levítico 18, 6 al 11 dice claramente el mandamiento del Señor: nadie debe allegarse a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Se trata de tu madre, así que no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, vale decir, de tu madrastra. Se trata de la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, vale decir, tu media hermana, nacida en tu casa o fuera de tu casa. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. Y aquí descubrir la desnudez, esta frase, es la misma palabra hebrea erwá que aparece cuando Cam vio la desnudez de su padre. ¿Y a qué se refiere? Esta frase, no descubrirás su desnudez, significa no tendrás relaciones sexuales con la madrastra, con la tía, con la hermana, con la media hermana, con la prima, con ningún pariente cercano. Dicen, no tendrás. Una prohibición clara de parte del Señor. Amén. Y si siguen leyendo todo este capítulo 18 de Levítico, van a encontrar ampliamente todos los parámetros de Dios. ¿Cuáles son los parámetros morales para nosotros? La tierra de Canaán, donde vas, le decía el Señor, esa tierra donde tú vas a entrar, está advirtiéndole al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Le dice, es gente que practica todo tipo de perversiones, pero tú no debes practicar tales cosas. Recuerdan, una vez más, vayamos al contexto. La tierra de Canaán, ¿descendientes de quién? De Cam. ¿Qué hacían? Practicaban todo tipo de perversiones sexuales. Y como el cristianismo proviene del judaísmo, nosotros también tenemos las mismas prohibiciones morales, las mismas que tenía el pueblo de Israel. Nosotros no podemos practicar en este tipo de perversiones, vale decir, tener relaciones con familiares cercanos. Viendo este contexto de Génesis, ahora dicen muchos teólogos es que es muy probable
que Cam haya tenido relaciones sexuales con su propio padre. Vayamos al contexto, ¿no es cierto? Vale decir que haya violado a su propio padre cuando el padre estaba borracho aquella noche. Génesis 9, 24 y 25 dice: al despertar Noé de su embriaguez, se enteró de lo que le había hecho su hijo más joven. De lo que le había hecho. ¿De qué se enteró? De eso, de lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. La pregunta es: ¿por qué Noé fue tan duro con su hijo Cam, con su propio hijo? Le dice maldito, y esta es una expresión realmente muy dura, muy fuerte. ¿Solo porque vio la desnudez de su padre accidentalmente, si ese fuese el caso? No. Si no estudiamos profundamente la Escritura, si no vamos al contexto escritural, pero estudiando conscientemente, vamos a quedarnos con muchas lagunas. Y de pronto pensando que Noé fue tal vez muy exagerado. Pero una maldición tan severa como esa tiene que ver con una situación realmente muy grande, con un mal muy grande que había hecho su propio hijo Cam. Qué cosa más vergonzosa, qué cosa más grosera, qué mal más perverso a violar a su propio padre. Obviamente era un acto perverso, de ahí viene la maldición de su padre. Veamos ahora quiénes fueron los descendientes de Cam. Génesis capítulo 10, verso 6 dice así: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. De Canaán vienen los cananitas, ¿verdad? A la tierra de Canaán a esa tierra fue la que más bien Israel entró para conquistarla, para poseerla. Génesis capítulo 10, versos 15 al 19 dice: Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het y a los jebuseos, amorreos, gergeseos, gibitas, araseos, sineos, arvadeos, semareos y gematitas. Después se dispersaron las familias de los cananeos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza. ¿Y en dirección de dónde? De Sodoma, de Gomorra, Adma, Zeboyín y hasta Lasa. ¿Quiénes eran entonces los habitantes de Sodoma y Gomorra? Descendientes de Cam. Eran descendientes de Cam. ¿Y cómo eran? ¿Cuáles eran las particularidades de estas ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿De qué nos habla sino de una perversión sexual impresionante, como nunca hubo? Que tanta era la ira de Dios que tuvo que destruir específicamente esas dos ciudades, con fuego que cayó de lo alto. Ellos, al margen, ¿no es cierto? La palabra dice: los jebuseos, amorreos, gergeseos, los gibitas, araseos, de todos ellos nos habla en diferentes pasajes de la Escritura y dice que estos eran los peores enemigos del pueblo de Israel. Y Dios les dio una orden específica a los israelitas de exterminar a este tipo de gente, de pueblos que estaban asentados en los lugares donde ellos iban a poseer la tierra prometida. Obviamente, como eran los descendientes de Cam, como eran los cananeos y todos los gergeseos, jebeos, todos los feos, que aquí destaca la palabra del Señor, sino obviamente practicaban la misma perversión, ¿sí o no? Practicaban la misma perversión. Y por eso Dios le da una orden específica al pueblo de Israel de no mezclarse con ellos, más bien de exterminarlos a ellos. Preguntémonos, ¿cuál es la situación actual? Sodoma, Gomorra, aquellas ciudades que fueron destruidas por Dios a causa de su inmoralidad. ¿Está la sociedad mejor ahora que en aquel tiempo? La situación está peor, ¿verdad? Porque los propios padres violando a sus hijos, a sus hijas, los hermanos a sus hermanas. Es impresionante, pero el porcentaje de abuso infantil es un abuso que se da en medio del seno de la familia. Los niños abusados no son por gente extraña, sino por sus propios familiares, por sus propios padres, padrastros, hermanos, primos.
la mayoría son violados por familiares cercanos. Eso dicen las estadísticas. Recién estaba viendo más bien un anuncio, una noticia de algo que realmente me exacerbaba, porque escuchar este tipo de noticias realmente es difícil en este tiempo en el que estamos viviendo. Una pareja de homosexuales adoptaron a un niño al que empezaron a violar desde sus 2 años. Ambos violaban a este niño. Y no solamente eso, sino su crueldad se manifestaba en una situación que difícilmente puede caber en nuestra mente. Ellos hacían videos pornográficos con este menor, con este niño, para comercializarlo. Uno de ellos recibió la condena de 40 años de prisión y el otro va a recibir su condena pronto. Pero estamos viviendo, amados hermanos, en este tiempo, en este tipo de sociedad. ¿Somos mejor que Sodoma y Gomorra? No. Lamentablemente no. Por el contrario, la maldad sigue creciendo, sigue incrementándose cada día. Por eso nosotros debemos atender las palabras de Jesús. Por eso Él dijo que porque la maldad se incrementará tanto, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa esto? Que el amor de muchos se enfriará. Muchos de nosotros ya vemos normal o hasta aceptable. Es aceptable. Claro, en muchas iglesias, ¿no es cierto? Ya se están nombrando pastores homosexuales. Es aceptable, está bien, está normal. Bueno, tenemos que entrar a la corriente de la sociedad. No podemos hacer discriminación. ¿Quiénes somos nosotros? Argumentos de esta naturaleza que son totalmente contrarios a la palabra del Señor. Totalmente contrarios. Pero no podemos caer en el engaño de que la sociedad esté avanzando, esté progresando. La sociedad está retrocediendo moralmente. Estamos a punto de caernos al precipicio. Estamos en el borde del precipicio moral. Eso tenemos que entender, amados hermanos. Es impresionante lo que pasa en el mundo. ¿Qué beneficio está trayendo el avance científico y tecnológico? ¿Qué beneficio moral? Oh, ninguno. La moralidad del mundo lamentablemente sigue pervirtiéndose cada día. El mundo no va mejorando, el mundo va empeorando. Amén. Pero el mundo puede mejorar solamente si individualmente nosotros cambiamos. Si individualmente, al recibir a Cristo en nuestras vidas, nosotros somos transformados por el poder de Cristo. Solamente así la situación va a ser diferente. Amén. No podemos esperar una situación global, no podemos esperar que nuestros gobiernos a través de políticas, de medidas, cambien las sociedades. Eso es imposible. No, más bien vemos todas las políticas, vemos todas las leyes que están aprobando. ¿Son a favor o en contra de la moralidad? Son todas en contra de la moralidad. Son en contra de los principios de Dios. Y eso, bueno, por ellos es visto como algo ecuánime, algo justo, algo sensato, algo realmente de mentes brillantes, inteligentes. Pero toda la sabiduría del mundo es basura ante la sabiduría de Dios. Los hombres, al creerse brillantes, sensatos, sabios, se hicieron necios, dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Pero el Evangelio solamente al llegar a nuestras vidas, vale decir Cristo, al llegar a nuestras vidas puede cambiarnos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros éramos lo que la palabra dice? O sea, ¿cuántos éramos tal vez borrachos? ¿Cuántos éramos adúlteros, fornicarios? ¿Cuántos éramos idólatras? ¿Cuántos estábamos viviendo en esa oscuridad sin Dios? Muchos de nosotros estábamos viviendo ese estilo de vida, pero el Evangelio de Cristo llegó a nuestras vidas. La luz de Cristo llegó a nuestras vidas y ahora somos personas diferentes. Amén. Esa es nuestra misión, amados hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. En este tiempo en el que vivimos, en un tiempo muy difícil, tenemos que ir y anunciar este mensaje de Jesucristo. Tenemos que hablar acerca del amor, de la gracia, del perdón. Solamente Él puede perdonarnos, solamente Él puede transformarnos, solamente Él puede lavar y limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Es que mucha gente nos dice, oh, ya te lavaron el cerebro porque estás haciendo esa iglesia. ¿Sí o no? Pero Cristo quiere lavarnos no solamente el cerebro, la mente podrida, sino el corazón también que está corrompido. La sangre de Cristo tiene el poder de lavarnos y de limpiarnos. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a Mateo capítulo 24, versos 3 al 6. Dice así la Escritura.
Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Qué es lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos que estaban interesados, igual que nosotros? Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Cuántos están interesados en saber cuándo va a ser el fin? Solo una hermana. ¿Alguien más está interesado en saber cuándo será el fin de los tiempos? Amén, iglesia. ¿Qué es lo que Jesús dice? Lo primero que les advierte: miren que nadie los engañe. Esa es la primera y principal advertencia de Jesús para sus discípulos. Miren, ojos abiertos, bien abiertos, que nadie los engañe. Amén. Porque si estamos un poco dormitando, seguramente que nos van a engañar. Mira bien, abre los ojos bien a la realidad espiritual. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho popular. ¿Ustedes estaban esperando que les mencione una cita? No. Y sabio, por cierto, ese dicho, ¿no? Y viene bien a la advertencia. ¿Qué significa ahora engaño? Engañar es meter ideas que van en contra de la Biblia y en contra del pensamiento de Dios. Eso es engaño. Una persona está engañada cuando dice: oh sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero a mí me parece realmente que las cosas son así y así y así. ¿Qué pasó? Miren que nadie los engañe. Y estos ya fueron engañados. Cuando no tienes a la palabra de Dios como esa guía de tu vida, como esa guía perfecta de tu vida, como esa palabra en la cual tú te mantienes firme y caminas en ella, ya el engaño ha entrado a tu corazón. Si la palabra no es verdaderamente tu única guía. Amén. No te estoy diciendo la palabra y esto más. La palabra tiene que ser nuestra única guía. No podemos apoyarnos en ningún conocimiento. No podemos apoyarnos en ninguna sabiduría de hombre, sino solamente en la palabra del Señor. Por eso dice: miren que nadie los engañe. Y engañar es poner en tela de duda la palabra de Dios. Es poner a alguien entre dos pensamientos. Es cuando alguien te dice: ¿será que realmente esto acontezca? ¿Será realmente que el fin de los tiempos, tanto que hablan estos evangelistas del fin y del fin, es solamente para hacernos asustar? ¿Será? Cuando alguien te pone entre dos pensamientos, ya el engaño está entrando a tu corazón, está entrando a tu mente y a tu corazón. Jesús por eso les dice que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo vengo en el nombre de Cristo. Y eso es lo peor, que vienen en el nombre de Dios a engañarnos. Eso es lo peor, que te hablan ciertamente, que mencionan la palabra del Señor, que te hablan en el nombre de Dios, pero no todo el que viene en el nombre de Dios verdaderamente trae el mensaje de Dios. Por eso Jesús dice: miren. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. Discípulos amados, miren que nadie los engañe. Miren, porque vendrán con mucho mensaje espiritual. Pero no todo mensaje espiritual proviene de Dios. Y nosotros tenemos que saber discernir. ¿Y cómo vamos a saber discernir sino a partir del conocimiento de la palabra del Señor, amados? Por eso mi exhortación para ustedes, iglesia, que vayan en pos de sus estudios bíblicos, que busquen la presencia del Señor, estén buscando crecer en conocimiento. Es como una escuela. Todos los días mi hijo me dice: qué aburrido, tengo que ir a clases otro día más. Y es aburrido, sí, lo es para el niño. Pero no tiene que ser aburrido para nosotros el buscar la edificación en la palabra del Señor. Amén. Tenemos que edificarnos en la palabra del Señor, tenemos que esforzarnos, tenemos que ir, tenemos que buscar de la palabra del Señor, porque Jesús dice: miren que nadie los engañe. ¿A quiénes los engañan? A los que no tienen conocimiento. Amén. Los que no tienen discernimiento, ellos son los engañados.
Y lamentablemente en este tiempo tenemos muchos engañados, iglesias llenas de gente engañada porque no conocen la palabra del Señor. ¡Qué triste! Mateo 24, 38 y 39 dice así la Escritura: pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. La gente no entiende y no quiere entender. Sigue viviendo en sus propios afanes, sigue viviendo en sus propios placeres y deleites. Solamente eso es lo que les interesa, vivir para sus placeres y deleites. Y esta expresión, estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Qué de malo tiene casarse? ¿Cuántos casados hay en este lugar? Amén. ¿Hay algo de malo en casarse? No, por supuesto que no. Pero casándose, dándose en casamiento, en el texto original nos habla acerca de que le daban rienda suelta a su carne. Se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, y esta era una situación como los de Hollywood. 7 casamientos, 8 casamientos, 9 divorcios. Impresionante. Ya el matrimonio es un chiste para ellos, un juego. Así era la sociedad de los tiempos de Noé. ¿Cómo está siendo en este tiempo el matrimonio para la gente de nuestra sociedad? ¿Será algo de compromiso? ¿Será algo en lo que realmente ellos sigan con temor y temblor de Dios en sus corazones? No, están entrando a ese mismo libertinaje, están entrando a comprender que el matrimonio es cualquier cosa. Si no funciona, me divorcio y me vuelvo a casar con alguien más. Eso significa que en los días de Noé la gente estaba casando y dándose en casamiento. Nos habla acerca de esa corrupción. Y es triste señalar que en el seno de la misma iglesia pasa esto. Es triste. Hasta pastores que ya 2, 3 veces se han casado. Así era la sociedad de aquel tiempo, de los días de Noé. Y dice que los tiempos finales también tendrán estas características como en los días de Noé. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón para Dios. Un corazón entregado al Señor, un corazón rendido a Dios. No podemos tener la filosofía del mundo. Pues, ¿qué? Si no funciona, me separo. ¿Cómo que qué? Tú no eres del mundo. Tú eres de Cristo. Amén. Es realmente importante que nosotros seamos serios con los asuntos de Dios y de su palabra. ¿Cuál será la señal principal antes del retorno de Cristo? La Biblia dice como en los días de Noé. Ciertamente la venida de Cristo está cerca y dice la palabra que Él viene por los que le esperan. ¿Cuántos están esperando a Jesucristo? Él viene por quienes están esperándolo. Y dice que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente simplemente no quiere escuchar hasta que vendrá Cristo. Entonces vendrán los lamentos, entonces vendrá el clamor, entonces vendrá el lloro, la desesperación, entonces vendrá la psicosis total de la gente. Ahí estarán, sí, clamando y llorando, pero será tarde, como en los días de Noé. La puerta del arca fue cerrada. Querían entrar, pero no podían, porque ya el tiempo había llegado a su fin. Así será también, dice, como en los días de Noé, la segunda venida de Cristo. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. La Escritura nos dice así: también debes saber que en los últimos días, ¿de qué estamos hablando? De los últimos días, ¿verdad? También debes saber, ¿qué tienes que saber? Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Dice, a estos evítalos.
Amén. Ahí está la característica. ¿Cómo serán los hombres de los últimos tiempos? Una fotocopia total de lo que estamos viviendo en este tiempo. La misma condición de lo que el Señor nos advirtió hace 2000 años atrás, eso es lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Sí o no? Es eso. Este es el carácter que se está manifestando en la gente de este tiempo. Y este tiempo, por tanto, es el último tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Ya el Señor viene. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y la palabra Apocalipsis, que significa abrir la cortina o descubrir el velo, es la revelación del Señor sobre los últimos tiempos. Vamos a estar hablando mucho acerca de ello, del Apocalipsis, pero es cuando uno descubre las cortinas y quiere ver la luz del día. Eso es lo que significa Apocalipsis. Y en el Apocalipsis Dios nos ha revelado a nosotros lo que acontecerá en los últimos tiempos. Por tanto, no podemos caminar, dice el apóstol Pablo, como los que viven en oscuridad. Nosotros que tenemos la luz de Cristo, tenemos el discernimiento de Dios. Tenemos la revelación ya descubierta porque estamos buscando su voluntad. Estamos buscando nosotros conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Muchos cristianos, lamentablemente, en este tiempo están enfocados en las cosas materiales y pasajeras y perecederas de este tiempo. Tanto afán, tanto empeño, ¿para qué? Para aquello que se va a consumir, para aquello que el fuego va a consumir. Tanto afán. Por eso no tienen tiempo para buscar la presencia de Dios, para edificarse en la palabra del Señor, porque estamos viviendo una sociedad materialista que corre todo el tiempo detrás de los afanes. Todo el tiempo estamos pensando en las cosas perecederas. No estamos pensando en cumplir con la gran comisión de Jesús. ¿Cuántos con afán dicen, ay, es jueves tengo que salir a evangelizar? O miércoles, o cualquier día de la semana, tengo que ir a tal parque. Allí seguramente el Señor me va a enviar a alguien a quien le comparte el evangelio. ¿Le ponen un poco de afán en ese sentido ustedes? No. Lamentablemente no. Pero ¿a qué le están poniendo afán? A las cosas perecederas de este mundo. El tiempo es corto, amados. El tiempo es corto. Vayamos a Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Dice la palabra así: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y la palabra es clara, amados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la condición del corazón del hombre? Dice, estas personas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Puedes predicarle la palabra del Señor, puedes mostrarle con tu propio testimonio cómo Dios te ha transformado, cómo Dios está haciendo cosas hermosas, diferentes en tu vida, pero ni aún así ellos quieren saber algo de Dios. Mantienen el corazón realmente endurecido y están sí detrás de sus demonios. Y dice claramente, quienes adoran imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, lo que sea, están adorando demonios. Eso significa idolatría, lo cual Dios aborrece. Estas imágenes tienen ojos pero no ven. Así es como la Escritura dice, las cuales no pueden ver, tienen orejas pero no oyen, tienen pies pero no andan. Así está la gente sirviendo, adorando, postrándose a este tipo de imágenes y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y aquí la palabra está claramente haciendo un resumen de todos los males en los que la gente está metida, en las perversidades en las que la gente está metida en este tiempo. Específicamente quiero examinar una palabra que aquí menciona en Apocalipsis. Dice, no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. ¿Qué significa esta palabra hechicerías?
aquí en este pasaje en el griego original. Dice que esta palabra es la palabra farmacia. Hechicería significa farmacia, de donde se deriva fármacos y drogas. Examinemos a la luz de esta palabra entonces cómo está nuestra sociedad. ¿No se arrepintieron de sus fármacos y drogas? ¿Cómo está el mundo actual? ¿No está devastado por la droga? La droga no está devastando a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a nuestros viejos también. Todo mundo está siendo devastado. Hace un tiempo atrás hablaba con un muchacho, un vecino mío. Él está en middle school, ni siquiera en high school, está en middle. Yo me presentaba a él como pastor y le estaba hablando un poco, evangelizando un poco al muchacho. Él me decía, mira pastor, realmente la escuela es difícil. Es difícil. ¿Sabe qué, pastor? Todos consumen droga en mi curso. Todos. ¿Y sabe cómo son las fiestas? Yo sé que muchos de los padres a veces, sí, hasta decimos, hijito, anda, tienes que compartir con amiguitos. Anda a esa fiestita. En las fiestas todos consumen drogas. Y es una situación realmente bien difícil. Para mí es difícil, decía este muchacho. Y ni siquiera era cristiano, pero como Dios estaba guardando su corazón. Es difícil. Yo realmente no tengo amigos porque es difícil. Todos consumen drogas. Decía, wow, qué abrumante es esto para mí, escuchar esto. Es aterrador porque tenemos hijos, ¿verdad? Porque tenemos hijos y queremos nosotros cuidarlos a ellos. Queremos que estén al margen de todo esto. Pero el mundo actual está entregado a todo esto. Y por eso aquí aparece esta palabra farmacia, que significa fármacos o drogas. Y el mundo está en este tiempo rendido a las drogas. Lamentablemente. Y las drogas traen otro tipo de devastaciones. Y viendo a nuestros niños y jóvenes entregados a las drogas, uno simplemente se pone a razonar y pensar, ¿qué futuro le depara al mundo? ¿Qué buen futuro puede depararle a este mundo, amados? Es impresionante. Apresan a 5 narcos y aparecen 50. Sí, así es. Eso es lo que está pasando, esa es la situación actual. Es impresionante el incremento del consumo de las drogas en los colegios, en las fiestas de los colegios. Hay un desenfreno total. Así que padres, mejor si no mandan a sus hijos a ninguna de esas fiestas, porque es un desenfreno de sexo y de drogas. Y les estoy hablando de middle. Les estoy hablando de middle school. Amén. Seamos prudentes, seamos cuidadosos, estemos permanentemente hablándoles la palabra, estemos advirtiéndoles, anunciémosles lo que el Señor ya nos dijo. Ese es nuestro trabajo como padres, de estar permanentemente cuidando, porque Dios nos ha dado la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el temor de Dios, en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios nos ha dado esa tremenda responsabilidad. Somos realmente esos administradores que un día daremos cuentas a Dios por qué hicimos con nuestros hijos. Amados, estas son las noticias. Lamentablemente no son buenas noticias para el mundo, pero sí son buenas noticias para nosotros porque tenemos un Dios que nos guarda. Tenemos un Dios en quien podemos confiar. Tenemos un Dios con quien podemos hacer todo lo que el Señor dice. Con Él haremos proezas. Y tenemos la misión básicamente de, al estar en este mundo, ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben una única razón de por qué estamos aquí en la tierra y no en el cielo? ¿Sabían? ¿Cuál es la única razón? Bueno, yo sé que hay muchas, pero una razón fundamental. ¿Por qué no estamos en el cielo sino aquí en la tierra? Porque en el cielo no hay a quien predicar. Amén. Aquí en la tierra tenemos a muchos para predicar. Esa es la única razón por la que estamos aquí en la tierra, para predicar las buenas noticias de salvación. Porque como les decía, muchos de nosotros hemos salido de ese mundo terrible, podrido.
Muchos teníamos también las mentes totalmente podridas y corrompidas, pero Cristo vino, nos lavó, su sangre preciosa nos lavó, nos limpió, nos purificó. Él hizo de nosotros nuevas criaturas. Amén. Somos nuevas criaturas gracias a Cristo. Así que solamente en Él está la esperanza, amados hermanos. Solamente Él puede salvarnos a nosotros. Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar.